Chicos, quiero que reflexionemos sobre una palabra que es clave en arquitectura, de lo que habla Félix de Azúa. Uno, la definición de casa de cada uno de nosotros, que entiende como casa. Y no importa si es con una profundidad conceptual o con la experiencia. Y lo otro que es más clave, que yo creo que nos hemos preguntado, nunca le hemos dado respuesta, y es, como lo dice él, que la casa está desapareciendo. ¿Creen que la casa está desapareciendo? Bueno, hay dos aspectos importantes, digamos que respondiendo a la primera pregunta, para mí, ¿qué es la casa? Es una pregunta que, aunque se ve sencilla, para mí fue difícil de responder, digamos. No sé si ya terminé de responderla, pero creo que para mí la casa es como la reforma que yo le di a un espacio en cuanto a mi esencia y en cuanto a mi ser. Es decir, yo habito en una casa, yo compré ese lugar, yo no lo hice, digamos, yo no lo diseñé, pero yo le di mi esencia en cuanto, pues, mis gustos personales, artísticos, lo que sea, yo le di mi esencia a ese lugar que yo no creé, pero de alguna manera se volvió una extensión de mí en la que a mí, pues, me gusta habitar. Si se está perdiendo la casa ahora, ¿no? Pues yo creo que eso es muy controversial, en especial por las cosas que dice la lectura, porque la lectura siempre como que aparta lo artístico de lo profesional. Entonces la arquitectura artística es una cosa, pero la arquitectura profesional es otra cosa, y ahí a mí me surgen incluso varias dudas y yo digo, ¿será que la arquitectura profesional artística no se puede resumir como un solo objeto? ¿Será que tiene que estar separada? Entonces, esto de que si está desapareciendo la casa o no, yo creo que es totalmente subjetivo, dependiendo de la definición que cada uno tenga de casa. Ok, bien. Sí, es cierto. Pero bueno, entrando en la primera premisa de qué es casa, tú lo decías, es algo que parece elemental, pero es muy difícil, porque entramos en temas conceptuales, en temas abstractos, en temas quizá ambiguos, que puede ser algo muy subjetivo, permitiendo, si tú entiendes casa como lo mismo que entiendo yo casa, pero casa para mí quizá es cómo desarrollar algo natural, hablando de natural, de un entorno pues netamente, no sé, del origen, de la vida, dentro de algo artificial. No sé si me haga entender, es tratar de construir algo natural que para mí sea natural, o sea, habitar el espacio lo entiendo como tu ecosistema. Como mi ecosistema, esa quizá es una palabra muy importante. Mi ecosistema y eso natural, pues naturalmente, valga la redundancia, se vuelve algo artificial, pero para mí es algo natural. Entonces, entender una casa como un elemento arquitectónico quizá no lo veo así, lo veo un poco más abstracto. Entender una casa como el centro de refugio, el centro de protección, el centro de mis ideas. Okay. Quizá para mí eso es casa. Okay. Y sobre lo segundo, ¿crees que la casa está desapareciendo? Como concepto, como teoría, como significado. Sí, bueno, quizá dentro de lo que propone el autor es algo mucho más rígido, hablando de que la arquitectura se comercializa. Entonces, al comercializarse no es arquitectura, no sé, podemos entrar en discusión de si arquitectura debe ser o no comercial, pero si la arquitectura no es comercial no se puede reconocer, no se puede ver, no se puede visitar. Entonces se vuelve como un diamante en bruto, porque para poder entenderlo tenemos que saber que existe, y si no es comercial no sabemos que existe. Una sola pregunta para que la respondas muy brevemente. ¿Consideras que arquitectura comercial e industrial es lo mismo? Arquitectura comercial e industrial. Bueno, entraríamos quizá en términos tipológicos, porque algo comercial quizás se vuelve... O no te vayas a la materialidad, ¿no? No. A la manera de producir un objeto. Sí, porque es que hablas de algo industrializado. Sí. Es algo industrializado y comercial, pues yo creo que van de la mano. Van de la mano. Entonces, ¿consideras que sí son lo mismo? Sí van de la mano, porque para que algo sea industrial tiene que repetirse, para que algo sea comercial tiene que repetirse. Clarísimo.
voy yo, y ya como un poco para que tú lo vayas meditando, es tu definición de casa y si consideras que la casa está desapareciendo, como lo dice el autor. Yo aquí escribí, bueno, mi definición de casa no la escribí y coincido con algo, y es que la casa es una extensión corpórea, física de uno, es una extensión material. Es lo que hace diferente a otros espacios, y la casa uno tiene una relación muy íntima y la vive de manera muy íntima, y la casa te moldea. Tu comportamiento, como te comportas en la casa, es como te comportas en otros espacios. O puede ser un comportamiento recíproco. Es recíproco, claro, puede ser. También la casa te moldea a ti. Exactamente, entonces, y no solamente, él ponía un ejemplo muy bello, y es la casa en razón de cómo la viven los abuelos, cómo la vive el fantasma y cómo la viven los niños. Y uno tiene todas esas referencias también, y eso que dice, la casa uno lo moldea y uno empieza a tener unas maneras de vivir el mundo desde como la casa nos construye a nosotros, de alguna manera. Y eso hacemos los arquitectos finalmente. Nosotros enviamos o definimos unas directrices habitables, y lo que le estamos diciendo a la gente es: usted se tiene que comportar de esta manera y vivir de esta manera. Si tú, por ejemplo, en un apartamento, y hoy viene un poco entrando a las categorías industriales y comerciales, en un apartamento haces un estudio de arte, en un apartamento bis, tú ya le estás cambiando el chip de lo que puede hacer la gente en su casa, pero en este momento no, solamente les estás ofreciendo un espacio para cocinar, para dormir y de pronto para recrearse. Quizá eso es lo que prevalece, hace que la arquitectura prevalezca. El comportamiento al interior del habitante, o sea, esos saberes y esas prácticas y las mismas dinámicas configuran que la arquitectura no sea completamente comercial, porque claro está, o sea, uno como arquitecto configura y limita el espacio, pero las personas tratan de habitar el lugar y eso genera que la arquitectura prevalezca de manera conceptual. Voy a concluir rápidamente porque ya tenemos 6 minutos, y para que Dani remate sobre ese tema de la trascendencia de la casa, y si la casa en tiempos modernos ya no existe. Uno, que la casa tiene 2 significados de la casa: desde el significado materialista, comercial e industrial, y desde el significado simbólico para el usuario. La casa como patrimonio histórico de sus habitantes, y construye lazos y medida por su valor inmaterial. Y el otro caso contrario, la casa como objeto industrial o masivo de intercambio comercial, la cual es medida por su valor inmaterial. Quiero terminar con eso. Dani, tu definición de casa. Bueno, para mí la casa pues es un lugar muy importante porque vivimos allí, es donde formamos nuestra vida desde pequeños hasta que somos viejos o adultos. Es un lugar para habitar y que nosotros mismos, como tú decías, le damos la identidad. Es donde hacemos como nuestras actividades más elementales. Y respecto a si estamos perdiendo ya como la casa, me parece que en la pandemia nos dimos cuenta que estamos perdiendo como esa identidad que se le daba antes a la casa, que ya no era un lugar como que uno lo llamara como hogar para llegar, sino que el mundo está como tan acelerado que solo llegábamos, dormíamos y ya, y nos volvíamos a ir. Entonces en la pandemia nos dimos cuenta que ya, o sea, que nada está adecuado a lo que en realidad pues como que necesitamos y nos sentimos cómodos. Quiero rematar con algo citando al autor que dice, y me lleva a tu idea, y es lugares de almacenamiento. Yo leí como que los edificios son bodegas para humanos. Lo imaginé de esa manera. Ya con eso creo que estamos listos por hoy. Sí, muchas gracias.